Señoras, señores, en el año de la celebración del 75º aniversario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, asistimos a la ceremonia de distinción como visitantes ilustres de nuestra casa a los doctores Gustavo Mostoslavsky y Raúl Mostoslavsky. Preside esta ceremonia el señor decano, profesor doctor Demetrio Mateo Martínez. La señora vicedecana de la Facultad de Medicina, profesora doctora Liliana Mónica de Paz. La señora secretaria de posgrado de nuestra facultad, profesora doctora Roxana Toledo. El señor secretario de Desarrollo, Innovación y Extensión, doctor Juan Carlos Santos. Están presentes la señora vicedecana subrogante del Honorable Consejo Directivo, profesora doctora Juana Barza, el señor secretario de Gestión Académica, profesor doctor Pedro Sánchez, el señor coordinador de Innovación y Desarrollo Científico, doctor Rodrigo Marañón, el señor coordinador de Extensión de la Facultad de Medicina, doctor Héctor Altieri, autoridades universitarias, integrantes del Honorable Consejo Directivo, funcionarios del gabinete del decanato de nuestra facultad, docentes, estudiantes, egresados, no docentes, familiares e invitados especiales. A continuación se dará lectura a los actos administrativos por los cuales se distingue a los doctores. San Miguel de Tucumán, abril del año 2024. Visto la resolución número 66 del año 2024 del Decanato de la Facultad de Medicina, que determina como núcleo, contexto y lema de las celebraciones por el 75º aniversario, el trabajo fecundo en la consolidación de las aspiraciones constitucionales y que cientos de sus egresados desarrollan exitosas carreras en el mundo, honrando el legado de su casa de altos estudios. 75 años formando profesionales de la salud con excelencia académica al servicio de la gente. Y considerando que el egresado distinguido, doctor Raúl Mostoslavsky, es director científico del Massachusetts General Hospital Cancer Center y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, que ha honrado con su actividad académica y científica el legado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, que en las celebraciones ha ofrecido una conferencia denominada Nuevos conocimientos en cromatina y metabolismo en cáncer, mi camino de Tucumán a Harvard, que se desarrollará el lunes 15 de abril. Por ello, el decano de la Facultad de Medicina resuelve declarar al egresado distinguido doctor Raúl Mostoslavsky, visitante ilustre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, en mérito a su destacada trayectoria académica y científica. Artículo segundo. Agradecer al distinguido la constante vinculación profesional y de modo especial la conferencia amablemente ofrecida en las celebraciones del 75º aniversario. Artículo tercero. Comuníquese en formal ceremonia, hágase saber e incorpórese al digesto. Cumplido, archivo. Firma la resolución el señor decano de la facultad, profesor doctor Demetrio Mateo Martínez, y la señora vicedecana, profesora doctora Liliana Mónica de Paz. A continuación, la otra resolución tiene el mismo visto que hace referencia al contexto, núcleo y lema de nuestra celebración, 75 años formando profesionales de la salud con excelencia académica al servicio de la gente. Y considerando que el doctor Gustavo Mostoslavsky, egresado distinguido de esta casa, recibió el grado académico de doctor en medicina en la Universidad Nacional de Tucumán y en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel, que su interés de larga data por la ciencia básica y la medicina regenerativa lo llevó a la Facultad de Medicina de Harvard para realizar estudios postdoctorales con células madre y terapia genética. Que en 2008 el doctor Mostoslavsky abrió su propio laboratorio en la Universidad de Boston, que actualmente es profesor de medicina
en la sección Gastroenterología del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, que sus principales intereses de investigación son las células madre, el modelado de enfermedades, la medicina regenerativa, la corrección genética y los vectores lentivirales como herramientas para la transferencia genética. Que su laboratorio ha estado a la vanguardia en el establecimiento de protocolos para la reprogramación nuclear, la generación de células madre pluripotentes inducidas, iPSC, y el establecimiento de varios modelos de tejidos, órganos, centrados en células del tracto gastrointestinal, el hígado, los sistemas nervioso, inmunológico e inflamatorio. El doctor Gustavo Mostoslavsky es fundador y codirector del Centro de Medicina Regenerativa CREM BioDMC, y que ha honrado con su actividad académica y científica el legado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Medicina, que en las celebraciones ha ofrecido una conferencia denominada ¿Qué tienen en común la inmunoterapia, los priones y los organoides, células madres, IPSC, para modelos de enfermedad y medicina regenerativa?, que se desarrollará el lunes 15 de abril próximo en la Facultad de Medicina. Por ello, el señor decano resuelve: artículo primero, declarar al egresado distinguido doctor Gustavo Mostoslavsky, visitante ilustre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, en mérito a su destacada trayectoria académica y científica. Artículo segundo, agradecer al distinguido la constante vinculación profesional y de modo especial la conferencia amablemente ofrecida en las celebraciones del 75º aniversario. Artículo tercero, comuníquese en formal ceremonia, hágase saber e incorpórese al digesto. Cumplido, archívese. Firma la resolución el señor decano, profesor doctor Demetrio Mateo Martínez, y la señora vicedecana, profesora doctora Liliana Mónica Tefá. A continuación, el señor decano le entrega al profesor doctor Juan Carlos Santos las resoluciones respectivas protocolizadas que formalizan la distinción otorgada. Luego la señora vicedecana les hará entrega de una placa recordatoria. Al momento de la conferencia, los distinguidos harán las reflexiones del caso. Señoras y señores, para destacar la importancia institucional de esta ceremonia en el contexto de nuestra celebración, dirige la palabra el señor decano de la Facultad de Medicina, profesor doctor Demetrio Mateo Martínez. Muchas gracias, buenos días, estimados profesores, investigadores, amigos que nos visitan, jóvenes estudiantes, porque soy muy breve, cosa no habitual en mí, pero hemos venido a escucharlo a ustedes. Quería significar que en este 75 aniversario de la creación de la Facultad de Medicina, allá un lejano 1949, don Juan Dalma, el primer decano de nuestra casa, a la fecha han transcurrido generaciones de científicos y profesionales de la salud que esta casa ha legado a la sociedad. Nos planteamos que el mejor modo de celebrar, de conmemorar el 75 aniversario era trabajando más. Y mientras escuchaba, y además conozco algunos elementos, muy pocos, de la ponencia que van a hacer estos investigadores,
Pensaba que hemos iniciado la semana con 2 o 3 cuestiones interesantes. La semana pasada con una semana de la salud de la mujer en los Valles Calchaquíes. El brazo extendido y solidario de la Facultad de Medicina, de la mano del Ministerio de Salud, llevando aquellas tecnologías básicas y apropiadas para diagnosticar y mejorar la salud de las personas del Valle Calchaquí. En contraste y en complementación con esta semana, escuchar las innovaciones y desarrollos que en el campo de la biomedicina pueden ofrecernos estos amigos que nos visitan. Parecen 2 cosas diferentes, entiendo que son 2 caras de la misma moneda. La mayor excelencia académica posible, pero siempre al servicio de la gente. Miren el contexto, cómo nos estamos, la semana pasada esa tarea que hicimos en el Valle Calchaquí, y esta semana iniciábamos con la presencia de ustedes, y mañana habíamos invitado al doctor Hugo Pizzi para que nos hiciera una actualización sobre dengue, y discutiéramos, y él se enfermó de dengue. ¿Por qué hago estas reflexiones? Porque hay que estar contextualizado. Esta es la vida y el momento histórico que nos toca vivir. De manera que hay un tango que dice 20 años no es nada, 30 más o menos que se han grabado ustedes acá. Parece poco y parece mucho, depende de lo que uno haya hecho con la vida misma. Cada vez que hablamos de Raúl y de Gustavo, porque tiene muchos afectos acá en esta casa, nos llena una sensación extraña, de orgullo y de melancolía, de nostalgia. Porque Bianchi hace una diferencia clara entre nostalgia y melancolía. Nostalgia es el dolor por la pérdida de la casa paterna, y melancolía, melanos, bilis negra, amargura. Creo que lo que nos trae a ustedes acá es la nostalgia, los mates, el asado, los amigos, la familia. Muy cortito. Sepa que para nosotros este no es un momento solamente científico o técnico, no es un acto académico, es un acto profundamente afectivo, porque la presencia de ustedes no solo nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción muy personal. Muchas gracias por la atención. Señoras y señores, como estaba indicado, la primera exposición es del doctor Gustavo Mostoslavsky, que tienen de común la inmunoterapia, los priones, los organoides, células madre y PSC para modelos de enfermedad y medicina regenerativa. Bueno, la verdad que, wow, 30 años me parece que es muy poco, pero muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a las autoridades, un tremendo reconocimiento. Es muy emotivo estar aquí, muchas gracias por tan hermosas palabras del decano. Siempre, de una u otra manera, como decía Atahualpa Yupanqui, siempre vuelvo a Tucumán. Y aquí estamos, otra vez, una vez más, en este tremendo homenaje, 75 años de la Facultad de Medicina, la hora que hemos pasado en esta aula de alma, estudiando, aprendiendo, riéndonos. Y bueno, voy a empezar con esto un poquito. Nos pidieron que contemos cómo hicimos para llegar donde llegamos, un poquito de la historia. Quiero agradecer también a la familia de Chatín, que vinieron a acompañarnos. Y empezamos al frente de aquí, al frente de la facultad, y fuimos a la escuela integral. Este es el grupo, no sé si van a alcanzar a ver, pero ahí estamos nosotros dos mostrados. Empezamos acá al frente de la escuela integral y nos graduamos en 1987, suena hace bastante, y empezamos a la facultad de medicina. Todo tiene una historia, todo tiene, se va a hacer muy largo, no puedo contar tanto de cómo hicimos para decidir entrar a medicina. Pero entramos a medicina sabiendo que queríamos hacer investigación básica en medicina. Mucha gente nos decía que no entendía qué hacíamos en la facultad de medicina, porque queríamos hacer investigación. Pero desde muy temprano en la carrera tuvimos la suerte de encontrar
gente espectacular. Uno se pone viejo también, sensible. Me refiero al doctor Carlos Tapie, al doctor López Carlos Valenzuela, que nos abrieron las puertas para enseñarnos investigación, para enseñarnos que siempre que uno puede, que uno quiere, se puede. Y bueno, usamos medicina sabiendo que queríamos investigación, nos metimos muy temprano en la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, esa foto es mía, acá abajo estamos seguros para reconocer unos cuantos colegas de hoy en día. Organizamos el Congreso Científico Argentino de Estudiantes de Medicina acá en Tucumán, vinieron mil estudiantes. Ahí no van a alcanzar a ver, pero Raúl fue el presidente del Congreso. Yo fui secretario general, pues siempre nos repartíamos las funciones. Y cuando egresamos, estamos recibiendo el diploma, también nos dieron uno, mentira. Una gran querida colega y amiga, la doctora Claudia Iriarte, que está hace muchos años de oftalmóloga, directora del Servicio de Pediatría Oftalmológica en Jerusalén. Y nos fuimos a Israel, terminamos medicina y sabíamos que queríamos hacer investigación. En realidad hicimos una pequeña parada en el INGEBI y nos fuimos a Buenos Aires a hacer el curso de bioquímica y biología avanzada, porque sentíamos que queríamos un poquito más de preparación en la parte molecular. La doctora Mirta Flavia estaba en ese momento ahí y nos pusimos a trabajar. Nos fuimos 6 meses a Buenos Aires a hacer este curso, pero además nos metimos en el laboratorio. Por primera vez tenemos la posibilidad de correr geles, cosas que nunca habíamos visto antes. Y ya decidimos que queríamos hacer un doctorado. Y bueno, irse de Tucumán, irse de la casa de uno de los padres no es fácil. Así que decidimos viajar a un lugar donde teníamos mucha familia, y eso era Israel. En Israel tuvimos la suerte de entrar al Hospital Hadassah en Jerusalén, donde al principio pensábamos que habíamos solo laboratorio, y escribimos, nos dijeron que no vayamos, y fuimos igual, con una respuesta negativa. Y cuando llegamos nos dimos con que en realidad eran edificios de investigación, con muchos laboratorios, y fuimos con una mano atrás y otra adelante, y a las 3 semanas ya teníamos un laboratorio, los dos, uno en el mismo piso pero separado con una puerta giratoria, para hacer el doctorado. Yo hice el doctorado en el doctor Dan Eilat, inmunólogo, trabajaba con lupus, en el mecanismo de daño renal. Y cuando uno termina el doctorado en Israel, la gran mayoría de la gente que quiere seguir en la academia tiende a hacer un postdoctorado. Hay que seguir siempre la carrera académica y tiende a irse afuera al exterior, a Europa, a Estados Unidos. Y bueno, nosotros hemos escuchado mucho de Harvard, y entramos a Harvard, nos fuimos a Boston, con la idea que íbamos a volver a Israel. Pero bueno, eso fue en el 2001 y seguimos en Boston. Así que nos mudamos a Boston en el 2001 para empezar el postdoctorado en Harvard. Y en el 2007 Raúl abrió su laboratorio en el hospital de MGH, Massachusetts General Hospital, y afiliado profesor en la Facultad de Harvard, y yo empecé en la Universidad de Boston, donde tengo mi laboratorio a partir del 2008, y como nombraron, fundé y creé el Centro de Medicina Regenerativa. Bueno, venimos a hablar de ciencia, hay que hablar de ciencia, que es lo que trabajamos. Mi laboratorio, como dije, es parte de este Centro de Medicina Regenerativa. Somos en este momento 9 investigadores que trabajamos juntos en muchos diversos aspectos de células madres, sobre todo cómo utilizar las células madres para entender cómo funciona el cuerpo, cómo se crean los tejidos y los órganos, para crear modelos de enfermedad. Voy a explicar muy brevemente esto, pero este diagrama lo vengo usando hace ya muchos años. Y explica básicamente que hoy en día uno puede tomar un poquito de sangre de cualquier ser humano y crear mediante el mecanismo de reprogramación nuclear, se llama, estas células madre. Esto ya no es nuevo, el descubrimiento original fue en el año 2006, un investigador japonés llamado Shinya Yamanaka.
descubren en el 2006 cómo hacer esta reprogramación nuclear y la generación de estas células madre inducidas pluripotentes en el ratón, y un año después en seres humanos, en 2007. Y bueno, a partir del 2007 realmente cambia cómo nosotros trabajamos y pensamos en células madre. Y para darles un ejemplo, uno puede crear cualquier tejido y órgano del cuerpo con estas células. Eso es la realidad. Hasta el día del descubrimiento del doctor Yamanaka, que recibe el premio Nobel solamente 6 años después, en el año 2012, la razón es porque hoy en día este camino de diferenciación se llama, que uno quiere inducirlo, uno programa, la dirige a la diferenciación para que no pase caóticamente, es lo que nos lleva mucho tiempo en el laboratorio. ¿Cómo hacer si uno quiere crear un hígado, o un intestino, o un corazón, o un cerebro, que es lo que voy a hablar hoy? ¿Cómo hacemos para hacerlo en un platito de plástico, poniendo solamente un poco de medio con distintos factores? Lo más increíble es la biología. La biología de esto es que las células saben hacerlo. El poder lo tiene una célula, no nosotros. Nosotros tenemos que aprender cómo hacer para copiar lo que pasa en un embrión, cuando se forman todos estos tejidos, para hacerlo afuera del embrión. Como le dije al recibir el premio Nobel en 2012, realmente cambia la forma que uno entiende y trabaja con las células madre. Esto es un pequeño resumen de todas las cosas que estoy haciendo en mi laboratorio, un poco caótico en el sentido que vamos hacia muchas direcciones. Nunca termino de decidirme qué quiero hacer. Para ese entonces agarro para muchos lugares. Y no tengo tiempo de contarles hoy de todas estas cosas, pero el laboratorio hace, como nombré, estamos parte de la división de gastroenterología, trabajamos con modelos intestinales, organoides intestinales, para hacer distintas enfermedades, trabajamos con el sistema inmune, trabajamos con el hígado, trabajamos con el sistema nervioso. Les voy a mostrar solo una diapositiva de cada una de estas cosas y después les voy a contar una historia específica. Este es un ejemplo, hicimos un protocolo nuevo para generar estos organoides intestinales. Los organoides intestinales crecen en 3D, en tridimensionales, mezclados con matrigel, y expresan marcadores que son marcadores propios del epitelio intestinal. En muchos aspectos los organoides realmente parecen un pedazo de intestino. Lo nuevo, nosotros había un protocolo diferente, nosotros publicamos algo nuevo que lo mostramos que no necesitábamos el apoyo de la matriz mesenquimal. Lo usamos, este es un ejemplo, cuando uno habla de modelos de enfermedad, ¿qué significa? Este es un ejemplo. En ese momento estalló COVID, nosotros sabemos hacer modelos de organoides intestinales, el 50% de los pacientes con COVID tenían manifestaciones gastrointestinales, no se sabía bien cómo eso funcionaba, nosotros utilizamos nuestros organoides intestinales, los infectamos con SARS-CoV-2, con el virus de COVID, y mostramos qué es lo que pasaba en el epitelio intestinal, una reacción inflamatoria muy fuerte y una reacción que era muy parecida a otros epitelios como el pulmón y como otros órganos, que explicaba en parte la sintomatología de los pacientes. Este es otro ejemplo de lo que estoy trabajando ahora, con los organoides intestinales. Tenemos una colaboración hace ya muchos años con el laboratorio de la doctora Elke Mühlberger. Ella es una experta en filovirus, nació en Marburg, en Alemania, y se enamoró de los filovirus, incluyendo el Marburg virus. En este caso es un ejemplo del modelo de Ebola virus. Ella trabaja hace muchos años con el virus de Ebola, y nosotros, los pacientes con enfermedad de Ebola, en gran parte se mueren por una pérdida masiva de fluido y de líquido, y no se sabe bien qué es lo que el virus hace en el intestino. Nosotros estamos utilizando, estos son ejemplos de los organoides infectados con Ebola o con Marburg virus para comparar, y estamos haciendo el análisis de ARN sequencing, el secuenciamiento del ARN, para ver cuáles son los mecanismos que se activan durante la infección. Esto publicamos ya, hicimos algo parecido pero con hepatocitos. El primer órgano que el virus de Ebola va es el hígado, y si se reproduce mucho en el hígado, generalmente eso se correlaciona con la muerte del paciente. Otra vez, se sabe muy poco porque no hay acceso hacia muestras de humanos. Los pacientes en África es muy difícil tener acceso a las muestras de pacientes. Nosotros utilizamos los hepatocitos creados a partir de estas células madre para modelar qué es lo que hace el virus de Ebola en los hepatocitos. Y este es uno último trabajo, también iba a hablar, pero no tenemos tiempo hoy. Hicimos todo un protocolo para mostrar cómo crear linfocitos T a partir de las células madre. Otro ejemplo de que estas células realmente pueden ir en cualquier dirección. Hoy en día está muy en auge el tratamiento que se llama de receptores quiméricos o antigénicos, CAR o CAR-T,
en la que uno programa las células T del paciente para pelear contra el cáncer. El futuro, se cree, no va a ser así, es un protocolo muy caro, muy largo, con muchos problemas. Estamos muchos grupos trabajando para intentar crear estas mismas células T, pero no a partir del paciente, sino a partir de las células madre que estén listas en el freezer, se llama off the shelf universal, que esté listo para hacer el tratamiento cuando se lo necesite. Va a ser mucho más barato y más accesible. Pero bueno, este era un par de ejemplos de mostrando cómo se crean los linfocitos T, y generalmente parecen linfocitos T como los linfocitos T con una proteína de sangre. Pero esta es la historia que les quiero contar hoy. Así que prepárense, ajusten los cinturones. Es una historia de una enfermedad tremenda, ¿sí? Que se llama encefalopatía espongiforme transmisible, o conocida comúnmente como enfermedad de los priones. Hay gente que la conoció hace muchos años por la enfermedad de las vacas locas. Y es una enfermedad ocasionada por un cambio conformacional en una proteína que se llama prion. Yo empiezo siempre con este dibujo, es un cuadro que se llama Melancolía, de Albert Dürer, porque así define el doctor Ignacio Reuter a su mujer, a su esposa Elizabeth. Cuando le hacen una entrevista al doctor Ignacio Reuter, él dice: mi mujer parece el cuadro de Melancolía. Elizabeth siempre está vestida de negro, porque todo el tiempo va a funerales diferentes, enterró a su tía, a su tío, a dos primos. Ella es parte de una familia que se origina en el año 1700 en la zona de Venecia, una familia muy poderosa, pero que hasta el día de hoy, en la zona de Venecia, se los considera como los malditos, porque tienen una mutación en el gen que codifica la proteína de prione, que causa una enfermedad llamada insomnia familiar fatal, o FFI. El nombre de la enfermedad lo pone el doctor Ignacio Reuter, él dedica su vida a estudiar esta enfermedad. Su mujer no tiene la mutación, ella se salva de la enfermedad, pero muy diferente a la cara de Melancolía es la cara de Alice Anam. Yo tuve la suerte de viajar a Israel por otra cosa, hace unos 5 años atrás. Me pusieron en contacto con Alice, porque yo venía a coleccionar 2 muestras de 2 personas que tenían 97 y 95 años de edad y eran portadores de una mutación en el mismo gen, pero causa otra enfermedad parecida que se llama Creutzfeldt-Jakob disease, o enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que ahora le voy a contar, esta mujer tiene una historia familiar muy terrible. Su papá muere a los 48 años, le dicen que se muere de encefalitis por comer cerebros de cabra. Y la familia es lo que acepta. Eso era el año 1990. Recién se estaba empezando a entender que existía una versión familiar, una versión genética, y bueno, se dan las cosas que ella queda embarazada de los bebés, de los mellizos. El médico le pregunta si tiene historia familiar de enfermedad, ella dice que no, pero que su papá se murió de encefalitis y que le habían dicho que era por comer. En ese entonces ya el médico le dice: mira, hoy sabemos que existe un gen, en el gen que codifica con la enfermedad, con la proteína que se llama prion, que puede ocasionar una encefalitis, que se llama Creutzfeldt-Jakob. Si vos querés, podemos hacer screening de los mellizos y también para vos. Bueno, la historia corta, ella salió positiva, y también sus mellizos, y ella cambia su vida y se dedica a crear la fundación de Creutzfeldt-Jakob disease en Israel para promover, para ayudar a pacientes, para ayudar a un montón de familias. Hace un trabajo extraordinario. Y ella me convence: vos tenés que estudiar y trabajar en Creutzfeldt-Jakob. Yo dije: mira, yo hago de todo en mi laboratorio, pero todavía no hago neuronas. Me dijo: no. Vos tenés que trabajar porque necesitamos gente que nos ayude a entender qué es lo que pasa en nuestra enfermedad. La gran mayoría de esta gente, no les conté, vive una vida completamente normal por 50, 52, 55 años, y de repente algo pasa. Puede ser un evento mayor de estrés, un accidente automovilístico, una muerte en la familia. De repente hay un cambio de actitud, demencia, problemas de memoria, y a los 3 meses esta gente se muere. Y no hay nada para hacer. Es una enfermedad tremenda. Yo tuve la suerte que volví a la Universidad de Boston y me puse en contacto con el doctor David Harris, el jefe del departamento de bioquímica. Toda su vida se dedicó a estudiar priones, sobre todo con modelo de ratón. Y le dije: me gustaría hacerlo con estudios humanos. Me dijo: por supuesto. Y empezamos una colaboración fantástica. Esto es lo que les contaba del mecanismo molecular. Esta es la proteína normal del prion. Esta es la proteína cuando cambia de conformación. Esto fue lo que le dieron el premio Nobel al doctor Stanley Prusiner,
muchos años no se le creía, porque cuando esta proteína aberrante encuentra la proteína normal, la cambia. Y este era un concepto que no existía antes en el mundo de la proteína, y además que pueda ser transmisible como si fuese un microorganismo, pero no es un microorganismo, no hay elemento nuclear. Y eso es lo que confundían. Si uno hace tratamiento de UV y mata a un microorganismo, eso no ayuda, esto sigue siendo transmisible. Entonces, si uno se inyecta priones con cambio conformacional en el cerebro, uno va a hacer la enfermedad, es transmisible. Tiene toda una cuestión probablemente de biosafety que uno tiene que dar en el laboratorio. Pero esto es como se presenta la enfermedad. Hay distintas formas de presentación espontánea. Esto es lo que le cuento de la forma como hablar hoy, la familiar. Y esto es cómo se presenta en los pacientes. Una enfermedad realmente terrible. Bueno, nosotros decidimos estudiarla utilizando células madre. Lo que hice, yo viajé a Israel, coleccioné 22 muestras de sangre de 22 individuos del árbol genealógico de toda esta familia. Y todo esto que están acá en el medio, trajimos sangre. Lo que ven en blanco no son mutantes, no tienen la mutación. Los que están en negro tienen la mutación. Y por ahora toda esta gente está sana, todavía no han desarrollado la enfermedad. Nosotros dijimos, vamos a ver si podemos crear células madre de todos estos 22 individuos y decirle a las células que vayan hacia los tejidos que están normalmente afectados en la enfermedad. Esta es una muestra de fotos de las células madre que hicimos. En realidad es la colección más grande que existe de células madre de Creutzfeldt-Jakob disease. Y este es el protocolo que utilizamos al principio para hacer neuronas. Lo que ustedes ven aquí es el protocolo de diferenciación para tratar de crear neuronas corticales parecidas, muy parecidas a las neuronas corticales que tenemos en el cerebro, que es uno de los tipos celulares que se afectan en la enfermedad. Esto que les muestro aquí es un estudio de patch-clamp que uno utiliza para ver si las neuronas están haciendo depolarización de membrana. Es complicadísimo, no cualquiera lo puede hacer. Ahora lo hacemos de otra forma, que ya lo voy a mostrar. Pero bueno, hicimos un protocolo que dura 3 meses, es muy complicado, es difícil, las neuronas tienden a salirse del plástico, pero es lo que hay que hacerlo, y por eso la ciencia es difícil y es lenta. Pero lo hicimos y empezamos a preguntarle a las neuronas, ¿hay diferencia entre las neuronas de los mutados contra los no mutados? Y lo que ven aquí, lo primero que hicimos se llama Western blot, es un estudio para ver si está presente la proteína de prion, y está. Y lo que empezamos a ver, queríamos detectar si podíamos ver la proteína mutada, la proteína que cambia de conformación, que no es fácil de detectar. Hay una técnica de tinción que se llama Theoflavin S, es una tinción de un compuesto químico que tiene alta afinidad hacia complejos de precipitación de proteína. Y lo que ven aquí en amarillo, estos son los ejemplos de las no mutantes, estas son las mutantes. En el medio se tiene que ver amarillo y espero que me crean que lo que se ve en el amarillo es tinción de Theoflavin S, esta es la cuantificación, era variable, no era fácil de hacer, pero logramos encontrar que había depósito de la proteína normal. Entonces pasa algo. Una de las cosas que se vio en enfermedades neurodegenerativas es la aparición de una proteína llamada tau que se fosforila. La fosforilación de tau es muy presente en distintos tipos de enfermedades neurodegenerativas. Nosotros las buscamos en nuestras neuronas y lo que ven aquí es cuantificación de los niveles de tau, cuantificación de fosforilación de tau y de agregación de tau, que lo voy a mostrar en la próxima diapositiva. Lo que quiero que vean su atención aquí es otra de las cosas que pasa es que tau cambia de localización del citoplasma al núcleo. Y aquí lo que pueden ver son todos los núcleos que aparecen rojo en los mutantes y no en los no mutantes. Este es mutante, este es no mutante y esta es la cuantificación. Encontramos un cambio significativo en la localización de la tau fosforilada y esta es la cuantificación de la formación de lo que se llaman los filamentos de hélice y los tangles, que son los tangles. También se puede cuantificar con tinción de anticuerpos y también lo encontramos que estaban aumentados en los mutantes y no en los no mutantes. Y quizás lo más importante es que nuestro colega, el Dr. Harris, había encontrado en ratones cuando él intentó ver si el problema en las neuronas cuando hay mutación de Creutzfeldt-Jakob era presináptico o postsináptico. Él encontró que todo el problema era postsináptico. Nosotros hicimos tinción para 2 proteínas que están aquí en el complejo postsináptico, PSD95 junto con el NMDA receptor, y lo que encontramos se puede cuantificar con rojo y con verde la tinción para estos 2 receptores y tiene que aparecer en amarillo cuando están juntos. Y esto se puede cuantificar.
Y lo que ven aquí es que las neuronas de los mutantes tienen una disminución significativa comparado con las neuronas no mutantes de la colocalización de estos dos complejos que son parte de los postsinapsis. Obviamente todo esto es importante si es que está afectando la función. Lo que tuvimos que hacer para convencernos que lo que estaban viendo era real, porque había mucha variabilidad, es algo que todo el mundo escucha hoy en día y conoce, que es los CRISPR. Todo el mundo escuchó que le dieron también el premio Nobel a los dos investigadores que descubrieron CRISPR. CRISPR es básicamente una metodología que nos sirve muchísimo porque uno puede ingresar a una célula y cambiar en forma de lo más preciso que teníamos hasta la historia hasta ahora el ADN. Uno puede cambiar una base del ADN precisamente utilizando CRISPR. Lo que hicimos nosotros es utilizar CRISPR para corregir la mutación que causa Creutzfeldt-Jakob disease. Entonces ahora tenemos un sistema en que las células son exactamente idénticas, y es importante porque parte de la variabilidad tiene que ver con la información genética que tenemos todos. Crear el sistema que se llama isogénico, o sea, las mismas células, la única diferencia es la mutación corregida. Lo hicimos en 2 de las líneas, y esa línea lo utilizamos ahora para medir primero de nuevo esto que les mostré antes. Entonces ahora estamos comparando la mutada con su propia mutada pero corregida con CRISPR, y otra vez encontramos la disminución en el mutado comparado con el corregido de la colocalización de las dos proteínas. Pero esto es lo que hacemos hoy en vez de hacer patchcraft. Hoy en día se puede agarrar un chip. Este es un chip que tiene 4000 electrodos, y uno puede cultivar las neuronas sobre los 4000 electrodos. Esto que ven acá son las neuronas que están cultivadas sobre los electrodos, y uno le puede pedir a la computadora que analice al mismo tiempo, en 25 segundos, 15 parámetros diferentes de función neuronal. Un aparato caro, difícil también de hacerlo funcionar, pero funcionó. Lo que les voy a mostrar son 2 películas de las neuronas, a la izquierda las mutantes, a la derecha las corregidas. Cada vez que ven el puntito amarillo, es las neuronas que están disparándose, y este es el récord. Cuando aparecen muchos juntos, muchos potenciales, es porque se está formando un network, se llama, que es un burst. Y eso es importante porque eso es comunicación entre las neuronas. Y lo que encontramos, lo cuantificamos a esto, lo hicimos ya un par de veces, y lo que encontramos fue que en todos los casos la mutante tiene aumentada la cantidad de estos bursts de excitación. Hay un término que se llama excitotoxicity, muy común también en el field de neurodegeneración, y es que cuando las neuronas no tienen control de fire y se excitan demasiado, terminan causando daño neuronal y muerte neuronal. Entonces lo que creemos ahora que lo que está pasando en estas neuronas es exactamente eso. Pero bueno, teníamos que estudiarlo de otra manera. Esto lo mandamos a publicar, nos pidieron unas cuantas cosas y estamos ahora mandando la resubmisión del paper, pero no es suficiente. Entonces tengo una postdoctoral fellow en el laboratorio, se llama Dana Gojanovich, es de Verónica, un pueblito de 4000 habitantes de Buenos Aires. Se fue a hacer un postdoctorado a Mendoza, y de Mendoza vino a mi laboratorio. Tengo la suerte de tener a Dana porque hizo un trabajo increíble, y ella me dijo: Gustavo, con las neuronas solamente no vamos a poder demostrar nada. Todo el mundo está hablando de los brain organs, los organeles de cerebro, ahora se llaman cerebral organs, que es lo mismo básicamente. Vamos a hacer organeles cerebrales. Organeles cerebrales, esta es una foto de uno de los papers primeros que publicó esto, es una científica, Paola Roca, en Harvard. Nosotros decidimos utilizar este protocolo. Hay distintos protocolos para crear estos organeles cerebrales, pero básicamente es un protocolo que lleva entre 6 meses y 1 año, y uno crece también mezclado el medio con matriz en 3D, unas pelotitas que en realidad cuando uno las analiza tienen un montón de estructuras que son parecidas, no iguales, parecidas en muchas características a un cerebro, sobre todo un cerebro fetal. Y entonces decidimos, bueno, vamos a tratar de ver si podemos ahora trabajar con cerebros, con organoides cerebrales de los mutantes y los no mutantes, a ver si encontramos diferencias. Lo primero que vimos es una diferencia en el tamaño. Los mutantes crecen menos y más lento que los corregidos, en este caso, y no sabemos bien por qué, porque esta es una proteína que no está descrita en su funcionamiento durante el desarrollo. Obviamente uno siempre tiene que pensar, esto es lo que nosotros llamamos protocolos y plataformas minimalísticas. Es minimalística, no tenemos el sistema inmune, no tenemos nada del resto del cuerpo,
fuera del organoide. Entonces puede ser muy bien que lo que se está viendo es un fenotipo que en el cuerpo no aparece porque el cuerpo tiene una manera de prevenir eso. Mandamos a hacer secuenciamiento de estos organoides muy temprano, esto es de un mes de crecer, y realmente cuando recién están empezando a formarse, y hemos mandado a hacer secuenciamiento para ver si podemos entender por qué los organoides mutantes crecen menos. Pero esto fue lo que más nos sorprendió. Lo dejamos crecer 6 meses, hacemos un corte histológico y analizamos 3 marcadores en este caso. MAP2 es un marcador de neuronas, GFAP es un marcador para astrocitos, el DAPI marca los núcleos. Y lo que ven aquí, estos son 2 ejemplos, uno no mutado, este es el corregido, y estos son 2 mutados. Y lo que ven, espero que puedan apreciar, toda esta destrucción básicamente de lo que sería la región cortical del organoide, que bueno, costó mucho convencer. Cuando yo vi eso dije encefalopatía espongiforme, la definición espongiforme por esponja. Pero en realidad no es así, estos son agujeros mucho más grandes. Tampoco puedo decir agujero, me dijo mi colega David, no podemos, somos científicos, ¿cómo van a ser agujeros? Tenemos que definir qué es lo que está pasando. Obviamente lo que está pasando, nosotros creemos en muerte celular, que se aparecen las neuronas, hay que probarlo. Pero lo más importante también en este slide que quiero mostrarles es la comparación del mayor aumento del corregido contra el mutante y otro más, no mutante contra mutante, y lo que ven es que en la tinción de GFAP, que marca astrocitos, normalmente los astrocitos aparecen en el borde del organoide cerebral, pero en el caso de los mutantes está invadiendo los astrocitos todo el organoide. Bueno, interesante, ¿cómo podemos entender qué es lo que está pasando? Una técnica que se usa hoy en día, ya hace varios años, se llama Single Cell RNA Sequencing. O sea, antes hacíamos secuenciamiento del ARN en grupos celulares, no nos conformamos con eso, hoy en día se puede hacer a nivel de single cell. Uno agarra un grupo, y sobre todo es importante cuando uno tiene un grupo heterogéneo de células y quiere realmente identificar qué es lo que está pasando a nivel de cada una de esas células. Entonces en este experimento agarramos 12 organoides, 3 de cada una de estas líneas, 2 no mutantes, 2 mutantes, y secuenciamos casi 16.000 células. Ahora, cada una de la información que uno recibe es de cada una de esas células. Por supuesto, existen todos los programas de computación para analizar la bioinformática, y lo voy a hacer muy breve, no me interesa que sepan qué es lo que estoy por mostrarles, pero quiero contarles 2 cosas. La primera, cada puntito que ven de color acá representa una célula, y le podemos pedir a la computadora que nos haga un diagrama que es 2D, en 2 dimensiones, a pesar de que representa la identidad transcripcional. Significa todos los genes que se están expresando en esa célula reciben un lugar, una posición, el puntito de esa célula en este diagrama. En base a eso, la computadora puede armar grupos que tengan identidad similar, y en base a esos grupos uno lo puede comparar a lo que ya existe en la base de datos sobre cómo tiene que ser la expresión genética de un astrocito, de neuronas corticales, de neuronas excitatorias, de neuronas inhibitorias. Y eso es exactamente lo que ustedes están viendo acá. Entonces, lo primero, los organoides cerebrales son reales. Si ven ustedes qué es lo que aparece aquí, cuando nosotros desarmamos los organoides, los analizamos por secuenciamiento, esto es astroglía, son células de gliales con astrocitos, lo mismo aquí. Estas son las neuronas excitatorias, las neuronas excitatorias profundas, que son las más maduras. Estas son las interneuronas, que son las que secretan GABA, son las inhibitorias. Tenemos progenitores, y en algunos organoides apareció pericito. Pericitos son células vasculares que aparecen normalmente en el cerebro. No vamos a hablar de pericitos hoy. Pero le preguntamos a la computadora, ok, está buenísimo, están todo este tipo de celulares, ¿hay diferencias o no con los mutantes? Otra vez, no quiero extenderme mucho, solamente voy a decir, encontramos 3 diferencias principales. La primera, una disminución enorme en la cantidad de neuronas excitatorias. Ya no hace falta que veamos agujeros. Los agujeros, lo que estamos encontrando es muerte celular de las neuronas, y están creando estos espacios en lo que sería la parte cortical. Y es esto que están viendo aquí, la disminución de las corticales. Y vimos una diferencia en los astrocitos específica. Estaban los astrocitos los dos, en los mutantes y los no mutantes, pero aparecen diferentes. Y la tercera, lo mismo con las interneuronas. Están las interneuronas en los 2 grupos, pero también aparecen diferentes. ¿Qué es la diferencia?
Esto para mostrar que la distribución del celular cambia solamente en el nivel de las neuronas excitatorias. Y esto es otra cosa que le pongo a la computadora, hacer un análisis de los pathways, qué es lo que está mal, qué es lo que está diferente. Y otra vez, lo que quiero mostrarle aquí, en estas flechitas, esto es de los astrocitos, estas en las interneuronas, no creo que lleguen a leer, pero van a confiar en mí que lo que dice aquí es casi exacto lo que dice acá. Todos estos mecanismos que están afectados en los mutantes, es la definición del libro de lo que uno conoce como Reactive Astrogliosis o astrogliosis reactiva, que está presente en varias enfermedades neurodegenerativas y no se había descrito como si en Creutzfeldt-Jakob disease. Estamos encontrando que en estos organoides con la mutación, los astrocitos están creando, los astrocitos también expresan, no les nombré, pero también expresan niveles muy altos de la proteína de prión. Están cambiando su función, están haciendo una reacción inflamatoria que creemos está afectando las interneuronas. No hay freno en las interneuronas, las interneuronas están todo el tiempo haciendo fire y terminan muertos. Eso es lo que, por supuesto, yo lo quiero publicar, le dije a mi postdoc, a Dana, que abrimos hace 4 años con esto, vamos a mandar paper de los organoides, y dijo, no, 4 líneas no es suficiente. Ese experimento costó $35.000, entre los 4 líneas. Me dijo, vamos a hacer 10 líneas. Vamos a hacer 200.000 células. Conseguimos una compañía, menos mal, que es bastante más barata. También me costaron $30.000, pero por lo menos son 200.000 células que acaban de darme los datos, están en este momento, Dana lo está analizando. Y bueno, yo solamente quiero confirmar que lo mismo que encontramos cuando hicimos las 4 líneas va a aparecer cuando comparemos ahora 10 líneas que son las mutadas y agregamos también un elemento muy importante que es el estrés. Queremos ver si uno produce estrés en el cultivo, si acelera todo este proceso de inflamación y si en los mutantes es mucho más fuerte que en los no mutantes. Estamos diferenciando las células directamente a astrocitos, estamos diferenciando las células también directamente a interneuronas y a cortical neuronas, como le nombré antes. Si hacemos astrocitos y comparamos el mutante con el no mutante corregido, exacto los mismos patrones. Esto es independiente, esto es solo astrocitos en cultivo. También, lo mismo. Así que estamos bastante confiados de que lo que encontramos es verdad. Y creo que eso es todo. Estas son las conclusiones, no hace falta leerlas. Muy rápidamente para contarles, mucha gente cuando presentamos temas que tienen que ver con las células pluripotentes nos preguntan, y tanto tejido y tanto órgano, pero ¿cuándo se vacunó un paciente? Hablando del contexto y de la importancia de siempre volver. Bueno, creo que es la razón por la que decimos hacer medicina, siempre volver a tratar de ayudar al ser humano. El año pasado fui al Congreso Internacional de la ISSCR, que es el organismo que organiza las células madre, y yo pensé que había unos 12 ensayos clínicos que ya se estaban utilizando, pero me equivoqué, ya se estaban utilizando células a partir de células madre. El total, esto era hace un año, 102. Hoy son 139. Ya hay 139 ensayos clínicos que ya se pusieron células que vienen de células madre pluripotentes en pacientes para distintas enfermedades. Acá está nombrada, por supuesto, retina, porque es muy accesible y se puede ver, piel, cáncer, hay un montón de aplicaciones, está explotando, hay miles que están en programación. Así que el mundo de la célula madre y la medicina regenerativa se viene. Yo siempre le digo a mis colegas, a mis amigos, que, lo voy a decir en tucumano, le pifiamos por 150 años. Porque en 150 años la gente va a vivir para siempre. Uno cree que no es así, pero es así. La mezcla de lo que se viene entre medicina regenerativa, inteligencia artificial, cómo vamos a entender cómo hacer regeneración, todo eso junto, le hemos pifiado dentro de 200.000 años que existe el Homo sapiens por 150. Pero bueno, tenemos que hacer esto para que el 150 pase. Solo para agradecer definitivamente a la gente de mi laboratorio, ya les nombré a Aldana que hizo todo el trabajo con el cerebral organoid. Este es el último, todos los años organizo un asado en mi casa para todo el CREM. Este fue el último que celebramos los 10 años del aniversario, del 10º aniversario del centro. Y bueno, creo que invitar al doctor Mostolaski.
el adaptador de USB a el paso de HD. Vamos a hacer las cosas es difícil seguirlo orientado después de que el trabajo que les voy a mostrar es todo lo que vengo haciendo yo en mi laboratorio. Tenemos muchas menos películas increíbles. Cada vez que lo veo a él presentar, me parece increíble, porque en el mundo de la medicina regenerativa, ver intuitivo que las células pueden hacer lo que hacen, cada vez que presenta digo wow. Así que va a ser mucho menos fancy mi talk, y así que si se aburren o se duermen, está circulando el mate ahí atrás, circúlenlo, y intentar mantenerlos despiertos. Pero bueno, como ya dijo Gustavo, es un placer estar acá. Le queremos agradecer a las autoridades en general, al decano, por esta invitación que es única. Damos charlas en muchos lados en el año y volver a Tucumán siempre es muy especial. Yo les voy a contar un poco lo que vengo haciendo ya hace casi 20 años en mi laboratorio, 15 en mi propio laboratorio, pero ya lo empecé a trabajar durante mi postdoctorado, y que tiene que ver con esta relación entre metabolismo y cromatina. Voy a intentar, las diapositivas son diapositivas de mi charla, esto es lo que yo presento cuando cuento de mi trabajo. No las quise modificar para que tengan unas ideas de cómo nosotros estamos haciendo ciencia. Voy a ir despacio, no pretendo que entiendan todo, pero si no entienden, levanten la mano si tienen alguna pregunta especial, no tengo problema en frenar y explicarles. La foto de fondo que ven ahí es una foto que saqué en el Grand Canyon. La saqué yo hace un par de años atrás. Fuimos a mi mujer, que está sentada aquí, corre maratones, y elige 1 o 2 maratones en el año para correr. Eligió una cerca de Grand Canyon, y yo me gusta sacar fotografía. Ella elige maratones, yo veo si en un lugar donde puedo sacar fotos, y sabía que la maratón era cerca de Grand Canyon. Dije, perfecto, vamos a dormir en el Grand Canyon, y mi idea era sacar una foto de noche estrellada, que se vean todas las estrellas y la luna y el Grand Canyon. Llegué a la punta del Grand Canyon, estaba nublado, negro, no se veía nada, y dije, no voy a poder sacar ninguna foto, y me estaba por volver, estaba ya durmiendo porque estaba cansada de la maratón, así que fui solo hasta ahí. Estaba por volver al hotel y vi que empezó a caer un par de rayos al costado. Y dije, puede ser que no va a haber estrella, pero quizá puedo llegar a cazar un rayo. Estaba por irme y cayó un rayo en medio del Gran Canyon. Dije, vamos a sacar la máquina a ver si consigo. Hice 400 fotos. Para largo, ¿cómo conseguí? Esta fue una de las mejores y salió en la National Geographic como foto del día el año pasado. Así que me considero fotógrafo. Bueno, voy a pasar rápido. Estas son un poco de fotos históricas. Ya Gustavo mostró
no les dijo que además de organizar el congreso aquí, fuimos parte de la Sociedad Argentina Científica de Estudiantes de Medicina. De vuelta, con el interés de decir, estamos en la carrera de medicina, ya sabíamos que queríamos hacer ciencia. Ya nombró Gustavo al doctor Carrero y al doctor Latapie, que creo que si lo que vivimos con ellos no hubiéramos tenido ese empujón inicial. Hacer ciencia, se dice peaches and roses en inglés, no son todos duranos y rosas. Es una carrera muy sacrificada, por cada 10 experimentos que uno hace, 11 no funcionan. Pero tuvimos la suerte de que tanto el doctor Latapie como el doctor Carrero nos impulsaron diciéndonos, esa es la carrera científica. Y cada vez que un experimento ande, celébrenlo, porque es una carrera donde un experimento que ande vale la pena celebrarlo, se puede aprender de ese solo experimento que anda. Y para que sepan, con el doctor Carrero hicimos la primera sacada de sangre para hacer metafases aquí en biología. Me saqué sangre a mí, los primeros linfocitos que vimos en el microscopio eran de mi propia sangre, y con el doctor Latapie intentamos hacer un modelo de enfermedad micótica en los pobres ratoncitos que le inyectábamos la pseudoalescherichia bovidii, se le ponía así la pata y en 3 semanas estaban totalmente curados. Intentamos un año y no conseguimos hacer un modelo de ratón para esta enfermedad, para contarles que de vuelta no son todas rosas, pero nos dijeron, eso es la ciencia, hay que empujar. Y agregué al doctor Miroli, porque aunque no tuvimos nunca la posibilidad de trabajar directo con él, nunca me olvido, estábamos en 3er año de medicina, una clase de él magistral de inmunología, acababa de volver, de estar trabajando con Milstein en Inglaterra, y nos dio una clase teórica de la función de los linfocitos. Y yo salí de la clase y le dije a Gustavo, voy a hacer inmunología. Como investigación. La diapositiva no es repetida. Tuvimos con Gustavo la suerte, o no, pues yo creo que fue la suerte de siempre seguir el mismo camino educativo. Terminamos la Facultad de Medicina aquí juntos, el mismo día, nos recibimos, fuimos a Israel por muchas razones, que terminamos en Israel el doctorado y entregamos la tesis doctoral, no se la presenta oralmente, hacemos una defensa oral, pero entregar la tesis escrita en un decanato de allá, la entregamos juntos, fuimos el mismo día a entregar nuestras tesis en 2 laboratorios que estaban en el mismo piso del Hospital Adasa, separados por una puerta giratoria. Ya habíamos elegido dónde hacer postdoctorado en Estados Unidos y elegimos por tema. Yo quería seguir, yo hice inmunología y genética en mi doctorado, quería seguir en un laboratorio de inmunología, mi postdoc, terminé haciendo metabolismo, como van a ver, pero eso es la ciencia, uno sigue los caminos que te lleva a la ciencia. Gustavo estaba haciendo autoinmunidad, quería hacer terapia génica, yo elegí un laboratorio, elegí otro, y era pre-internet, no había tanto internet para saber exacto dónde estaban. Fuimos a Boston, yo tenía mi entrevista en el laboratorio del doctor Fred Al, que es un tipo muy reconocido en inmunología en Boston, en el Children's Hospital. El día anterior al que él tenía su entrevista me acompañó y estábamos con el doctor Al y me le dijo a él, ¿dónde entrevistas vos? Y le dijo en el laboratorio del doctor Richard Malinan, que hace terapia génica, pero no sé dónde es. Y lo miró y le dijo, es al final del corredor en el mismo piso. Entonces, terminamos haciendo postdoctorado sin saberlo, en el mismo edificio, en el mismo piso, en el Children's Hospital de Bogotá. Yo estoy hoy como profesor en la Universidad de Harvard. Tuve la suerte de poder quedarme en Boston. Tengo mi laboratorio en el Massachusetts General Hospital, en el Cancer Center, y hace 3 años empecé como director científico del Cancer Center. Además de trabajar en mi laboratorio y coordinar a mi laboratorio, que para mí sigue siendo mi función principal y prioritaria, estoy coordinando la función de 45 investigadores que son como yo investigadores, algunos bastante más jóvenes que yo, así que mucho de mentoring hoy, de ayudar a que estos chicos que están empezando y algunos que están establecidos también puedan estar haciendo su carrera contentos, que no es sencillo post-COVID. Así que mucho de mi trabajo hoy también es
remando y ayudando a remar al resto del centro de cáncer. Soy director científico, estoy encargado de todo lo que es la parte básica del centro de cáncer. Los 45 investigadores son investigadores que hacen ciencia. Además, esto es parte del Cancer Center del Mass General Hospital, que es uno de los hospitales más grandes de Estados Unidos. Me preguntaban a la mañana si hago asistencial, si hago clínica. Nunca hice, tengo el MD, nunca hice clínica asistencial, pero cuando me hicieron la pregunta esta mañana dije, bueno, tengo que decir que como estoy en el Cancer Center, no es la dicha ni el placer, tengo la sedad de que como estoy ahí debo recibir una vez por semana llamadas de teléfono o email de gente de Argentina que tienen algún pariente con cáncer y están buscando la posibilidad de una segunda opinión en el Cancer Center. Así que digo, por desgracia por un lado, pero por suerte de que estoy en el lugar en el que estoy, se dio de que tengo mucho más conocimiento de los que están hoy siendo tratamiento clínico, muchos en terapia experimental, porque pongo en contacto a oncólogos que trabajan conmigo, con gente que necesita una segunda opinión. Así que por más que lo que hago es básico, estoy muy en contacto con la parte asistencial del Cancer Center. Mi laboratorio hoy tiene 5 podos, una manager, 2 estudiantes de PhD, un undergraduate high school student que están trabajando conmigo. De vuelta, no preparé fuera de un par de slides que son introductorias, voy a ir muy rápido. Les quiero dar una idea general de lo que investigamos en mi laboratorio. Esta es una célula, si uno corta una célula 3D, así se ve la célula y eso que ven en el medio es el núcleo. Con la membrana nuclear, y adentro del núcleo tenemos la información genética, nuestro ADN. Si uno conseguiría ver en una célula que está normal, no dividiendo, estos son los cromosomas cuando la célula se divide, pero en una célula que no se está dividiendo, esto es lo que se ve como una sopa de noodles, aunque eso se llama cromatina, es como nuestro ADN está dentro del núcleo, pero esa cromatina lo que estás haciendo en realidad estás metiendo casi 3 metros de la fibra de ADN adentro de unos cuantos micrones de una célula. Es una compactación enorme, enorme. Cómo las células compactan ese ADN adentro del núcleo es algo que llevó muchos años investigadores encontrar esta estructura de cromatina. Tenemos unas proteínas que se llaman histonas que forman nucleosomas, que aquí lo pueden ver aquí, y esto permite compactar el ADN para poder meter 3 metros de ADN adentro de un núcleo. Ahora, por muchos años se creía que eso era una estructura rígida para poder tener la célula adentro. No puede ser rígida cuando necesitamos constantemente activar estos genes para producir ARN y proteína. Cada célula en el cuerpo que tiene toda la información genética necesita elegir genes específicos para poder activarlo y expresarlo. Las células del hígado para formar albúmina. El gen de la albúmina necesita ser activado en el hígado y no en la retina o en el estómago. Las células de la retina necesitan activar genes de fotorreceptores para poder hacer proteínas de fotorreceptores y no activar albúmina. Es tan importante lo que hay que activar como lo que hay que mantener reprimido. Esta dinámica de apertura y cierre de cromatina es lo que a mí me fascinó desde que empecé mi doctorado y dije, quiero entender cómo hacen las células para abrir y cerrar la cromatina de esta manera tan específica. Y obviamente hoy sabemos, 30 años después de que la gente viene estudiando dinámica de cromatina, de que es crítico para que los genes se expresen bien, mantener esta dinámica de apertura y cierre, y obviamente muchas de las proteínas que controlan este cierre y apertura, cuando están mutadas o eliminadas, llevan a cáncer. Mantener que la cromatina esté bien es crítico para que las células normales funcionen bien y para evitar que nuestras células normales se hagan cancerosas. No empecé mi laboratorio pensando en trabajar en cáncer. Durante mi postdoctorado empecé a trabajar con unas proteínas de cromatina y estaba estudiando mecanismos muy básicos de esta estructura de cromatina. Tuve la suerte de publicar muy bien en mi postdoc, apliqué a lugares y uno de los lugares que me llamaron fue el Centro de Cáncer de MGH, que me querían entrevistar para una posición independiente. Y yo le dije al director en ese momento, le digo, yo no hago cáncer, trabajo en básicos mecanismos de transcripción de cromatina. Y él me dijo, Raúl, no nos importa, nosotros contratamos a gente por la calidad de la ciencia que hacen. Si terminas trabajando en cáncer, mejor para nosotros. Si no, entender los mecanismos básicos también nos sirven a nosotros. Y hoy mi laboratorio trabaja principalmente en cáncer.
Así que fue una buena elección. Esta diapositiva resume el interés que tenemos en general. Cuando preguntan qué es lo que le interesa a tu laboratorio en el trabajo. Esta diapositiva no la tienen que entender, resume lo que en mi laboratorio nos interesa. Nosotros empezamos estudiando proteínas de cromatina y yo les voy a mostrar un ejemplo de una de las proteínas principales de cromatina con las que trabajamos muchos años, y lo que vimos que esta proteína de cromatina, cuando activaba o cerraba la cromatina, generaba cambios metabólicos en la célula. ¿Ok? Los ratoncitos que no tenían esta proteína hacían hipoglucemia, se morían de hipoglucemia. En cultivos células de estos ratoncitos cambiaban particularmente cómo hacían metabolismo. Si alguien se acuerda de la mitocondria, que produce ATP para energía, las mitocondrias estaban cambiadas en estas células cuando cambiábamos esta proteína de cromatina. Para hacer una historia larga, cortita, cuando yo empecé a trabajar en estos mecanismos, la conexión entre cromatina en el núcleo y metabolismo celular era básicamente inexistente. La gente que trabajaba en vías de metabolismo, cómo las mitocondrias se activan y se inactivan, cómo los nutrientes que uno come van a la célula y la célula usa los nutrientes para generar energía, eran estudios de bioquímicos que estudiaban mecanismos bioquímicos de cómo funcionaba la mitocondria, cómo funcionaba el procesamiento de nutrientes. Cuando a esa gente le preguntaba, ¿y qué opinas del núcleo? Y decía, no, el núcleo que trabaja la gente que trabaja en núcleo. Eran dos campos separados. Lo mismo del otro lado, toda la gente que estaba estudiando los mecanismos de apertura y cierre de cromatina, cuando le decía, está bien, ¿sabes si tiene alguna conexión con cómo está metabólicamente la célula para abrir y cerrar la cromatina? Decían, no, metabolismo, ¿qué es eso? No, nosotros trabajamos en la cromatina, en el núcleo, queremos purificar las enzimas que trabajan en el núcleo, metabolismo que trabaja en el núcleo. Cuando nosotros encontramos esta proteína que modulaba metabolismo, dijimos, seguro hay una conexión. ¿Y por qué seguro hay una conexión? No necesitan ver esto, estos son pedacitos de los nucleosomas, de las cromatinas que yo les mostraba en la diapositiva anterior. Para poder cerrar y abrir cromatina, uno de los mecanismos que usa la célula son modificaciones químicas. Pones en ese nucleosoma, pones metilos. Grupos metilos son carbonos de un carbono, grupos metilos que son grupos químicos, pones grupos acetilos, ¿okay? De dos carbonos. Esas modificaciones químicas son críticas para abrir y cerrar la cromatina. Ahora, para que entiendan la conexión, los grupos metilos vienen de una molécula que es un metabolito. Se llama SAM, es adenosylmethionine, que está acá arriba. Si no tenés SAM, no podés metilar la cromatina. El acetilo viene de una molécula que se llama acetil-CoA. Acetil-CoA es una molécula crítica de metabolismo. Si nosotros tomamos azúcar, se transforma en piruvato, el piruvato hace acetil-CoA. Si no comiste, no tenés acetil-CoA. Y si no tenés acetil-CoA, no podés acetilar la cromatina. Entonces, muy temprano, cuando estábamos estudiando mecanismos de apertura y cierre de cromatina, dijimos, pará, ¿cómo puede ser que nadie estuvo estudiando la conexión si para poder cambiar la cromatina necesita estos metabolitos que dependen de los nutrientes? Entonces, rápido, y para mi sorpresa dije, seguro alguien lo estudió esto. No, de vuelta, la ciencia es difícil, entonces la gente que estaba estudiando la cromatina pasaba años encontrando las enzimas para modificar la cromatina, la gente que estudiaba metabolismo, años estudiando mecanismos metabólicos, esta conexión no existía, 20 años, 15 años atrás. Fuimos de los primeros que hicimos esta conexión. Intentamos empezar a ver si cambiamos metabolismo, cómo reacciona la cromatina y viceversa. Si cambias el metabolismo, cómo la cromatina reacciona para adaptar metabólicamente a la célula. Eso resume mi trabajo. ¿Ok? Si han entendido eso, todo lo que viene ahora es secundario. Ahora, no solo los metabolitos son importantes para modificar la cromatina, hay algunos metabolitos que funcionan como cofactores de enzimas cromatínicas. ¿Qué significa? Que una enzima cromatínica, para poder abrir y cerrar la cromatina, usa como cofactor algo que se le pega y le permite a esa enzima activarse. O sea, no es un metabolito que se lo va a poner en la cromatina, funciona como un cofactor enzimático. Una de las proteínas con las que trabajamos se llaman sirtuinas. Quizá las escucharon porque yo hablé aquí antes o porque salió en los diarios que con la sirtuina uno puede vivir más. No sé si se acuerdan de la época en los diarios que salían que si tomas vino, tenían resveratrol, vas a vivir para siempre. Cualquier cosa, eso no importa.
Se hicieron muy famosas estas proteínas sirtuinas en el campo del vivir para siempre. Una de estas proteínas sirtuinas, mi trabajo fue porque hicimos ratones con modificaciones de sirtuina que utilizan como cofactor un metabolito. De vuelta, si no tenés de nutriente de este metabolito que se llama NAD, no podés activar estas enzimas. Entonces, estos mecanismos, yo le llamo, se llama un link obvio. Es obvio que cromatina y metabolismo tienen que estar asociados, sin embargo, la gente no lo vio. ¿Por qué lo vimos nosotros? Como les dije, hace muchos años atrás hicimos ratones le sacamos un gen que se llama sirtuina 6, y cuando le sacamos este gen de cromatina, los ratoncitos se morían de hipoglucemia. Por eso yo no quería trabajar en metabolismo, es complicado el metabolismo, me sentía muy cómodo en cromatina, sé cómo hacer el experimento de cromatina, pero los ratoncitos se nos morían en semana de hipoglucemia. Entonces teníamos que decir, eso es lo que este modelo nos está enseñando, no podés ir, vos elegís querer estudiar, la ciencia te dice que tenés que estudiar. Y pasamos años intentando entender cómo esta molécula en la cromatina controla glucosa de una manera que si no la tenía esta proteína, los ratoncitos se mueren de hipoglucemia. Esto es un resumen de lo que mi laboratorio está haciendo hoy. Por muchos años trabajamos solo con esta proteína SIL6, intentando entender, y voy a mostrar un par de diapositivas cómo funcionaba, por qué causa hipoglucemia, pero hoy mi laboratorio está trabajando en diferentes ramas. Somos muy curiosos, como dijo Gustavo también, en mi laboratorio, y cada vez que hay una pregunta al costado que surge de esta, decimos, bueno, la veamos también a esta pregunta. Y hoy el laboratorio mío está estudiando muchas ramas de esta conexión de metabolismo y cromatina. Estas son un montón de publicaciones relacionadas específicamente con SIL6, que les voy a contar una historia hoy. Estamos trabajando en otras conexiones entre metabolismo y epigenética. Eso que le nombré de metilación, esta molécula SAM, que permite metilar, depende de metionina, que uno lo come con nutrientes, un aminoácido particular, específico, y vimos, pueden saber que la deficiencia de folato, es famosa la deficiencia de folato, por eso a las embarazadas se les da folato cuando están en embarazo, para evitar la deficiencia de folato, afecta metilación en la cromatina. ¿Cómo esto está afectado? 30, 40 años después de que se describió que la deficiencia de folato era importante, todavía no sabemos molecularmente cómo eso se maneja, y tengo un postdoc en el laboratorio que está investigando específicamente eso. Sigo teniendo interés en reparación del ADN. Ese ADN que está dentro de la célula, del núcleo, está permanentemente bombardeado por cosas que le generan daño. Un montón de cosas, algunas endógenas, por el mismo metabolismo celular, y algunas exógenas, irradiación del sol. ¿Okay? Hay mecanismos de reparación. Si alguno de estos mecanismos de reparación falla, hace cáncer en muy poco tiempo, porque acumula mutaciones en el ADN que llevan al cáncer. Tenemos un montón de mecanismos que evolutivamente lo tenemos, por eso la mayoría de nosotros llega a los 50, 55, 60 o más, sin cáncer, con muy pocas excepciones, que son los cánceres pediátricos, pero es por un mecanismo diferente. La mayoría de nosotros no hacemos cáncer porque evolutivamente hemos evolucionado para llegar a la edad reproductiva con mecanismos que nos protegen. Todos esos mecanismos de reparación, que son muchísimos, no les voy a contar. Yo estuve en mi postdoc con laboratorio donde se hacía estudios de mecanismos de reparación del ADN, que tienen que ver con la fractura y cierre de cromatina. Y tengo en el laboratorio gente interesada, todavía trabajé desde el postdoc, y por más que la mayoría de mi laboratorio trabaja en cáncer, metabolismo y cromatina, tengo hoy una persona que sigue trabajando en mecanismos de reparación del ADN. Y por último, la mayoría de la gente que estudia cáncer estudia con modelos de tumores primarios. ¿Por qué? Porque históricamente conseguir del paciente o en los ratoncitos modelos que crezcan tumores primarios era mucho más fácil que estudiar metástasis. Y hasta el día de hoy, si uno va en el lugar donde yo trabajo, que trabajo con médicos transnacionales en investigación, sacan muestras de los pacientes para estudiarlo molecularmente. Si yo le digo a mi colega, quiero unas muestras de un paciente que sea de tumor primario y metastásico para comparar, es muy difícil de conseguir. Porque hacer que un paciente que está pasando por esta enfermedad se le haga consent de que se le saque biopsia de su metástasis después de que está pasando la enfermedad, no es sencillo. El campo está evolucionando, gracias a Dios.
hacia un punto donde se sabe que, y como ustedes muy bien deben saber, 95% de la gente que hace cánceres se mueren por la metástasis, no por el tumor primario. Hoy curamos un montón de tumores primarios, curamos muy pocas metástasis, un poco más que antes, y de terminar con eso hoy, estamos en una revolución del tratamiento de cáncer. Pero todavía sabemos de la metástasis mucho menos del tumor primario. ¿Cómo las metástasis se adaptan metabólicamente? Es un agujero negro. Nosotros, como estábamos estudiando mecanismos de adaptación metabólica de cromatina en tumores primarios, decidimos empezar a estudiar mecanismos de metástasis, porque creemos que entender cómo las metástasis se adaptan metabólica y cromatínicamente nos va a permitir tratar a los pacientes mucho mejor que con lo que sabemos de los tumores primarios. Entonces, muy rápido, porque no tenemos tanto tiempo, les voy a contar muy poquito una historia de este CIL6, de esta proteína CIL6 que yo trabajaba, sigo trabajando un poco, que tiene que ver con la adaptación metabólica en tumores primarios. Y lo segundo es una historia de adaptaciones de células metastásicas que tienen que ver con adaptaciones no genéticas. Y ya les voy a explicar en un segundo a qué me refiero. Este slide resume lo que sabemos hoy molecularmente de CIL6. CIL6 es una proteína, como les dije, trabaja en cromatina y lo que hace es compacta la cromatina. Cuando CIL6 está sentado en la cromatina, en el ADN, la compacta, y cuando la compacta, ese gen no puede expresarse. ¿Ok? Y lo que vimos es que CIL6 está sentado en genes que regulan lo que se llama un switch metabólico. Cuando ustedes comen, la célula está contenta, la mayoría de lo que ustedes comen va a la mitocondria para hacer ATP. Si ustedes se acuerdan del mitocondria ATP, para correr, tener energía, toda la energía celular viene del ATP que uno hace en la mitocondria. Cuando la célula está contenta, produce un montón de ATP. ¿Qué significa contenta? Tiene mucho nutriente y tiene oxígeno. Somos seres que hemos evolucionado para utilizar oxígeno a través del ciclo tricarboxílico. Sin la fosforilación oxidativa en la mitocondria no podemos hacer ATP. Para poder hacer ATP necesitas oxígeno en la mitocondria. Si no tenés oxígeno o no tenés nutrientes, eso genera una adaptación que se llama switch glicolítico, y por muchos años se pensó que era algo que se manejaba, se regulaba en la mitocondria. Nuestro trabajo es el primero que demuestra que ese switch glicolítico se regula en la cromatina por esta proteína que se llama CIL6. Y fue un paper grande en ese momento porque fue la primera vez que se conectaba una adaptación metabólica con una adaptación que se daba a nivel de cromatina. Y lo que vemos es que CIL6, cuando está sentado ahí, permite a la glucosa que se transforme en piruvato y vaya a la mitocondria para hacer ATP. ¿Okay? Y eso lo permite porque reprime la expresión de unos genes. No lo voy a nombrar, que no importa por qué, ¿qué hacen? Cuando esos genes están reprimidos, piruvato va a la mitocondria a hacer ATP. Cuando las células no están contentas, tenés hipoxia, falta de oxígeno o bajos nutrientes, CIL6 sale de la cromatina se abre, se activa un gen que se llama HIF, por lo que Bill Kaelin, que trabaja cerca mío, recibió el premio Nobel por descubrir HIF, que es el Hypoxia Inducible Factor, es un factor de adaptación a hipoxia y también a low nutrients, de nutrientes bajos, y eso hace que la cromatina ahora se acetile. Yo les dije, CIL6 es una enzima que maneja la compactación de cromatina, lo que hace es una histona de acetilasa, mantiene las histonas sin el grupo acetilo. ¿Se acuerdan que les dije acetil-CoA para acetilar? CIL6 remueve el grupo acetilo, represión de cromatina. Cuando ustedes le hacen así que se vaya, estas células ahora pueden acetilar su cromatina, abrir la cromatina y expresar estos genes. Cuando estos genes se expresan, en vez de hacer ATP en la mitocondria, se produce lactato por glucosa. Es una adaptación mucho menos eficiente para hacer ATP, pero le permite a la célula sobrevivir. Un ejemplo claro de la vida diaria cuando salen a correr. Salen a correr, los músculos tienen mucho oxígeno, utilizan ATP, se quedan sin oxígeno, empiezan a hacer lactato, genera mucho lactato, hacen láctica, ácido láctico, se hacen el calambre en el músculo por la acumulación de ácido láctico. Y la única manera tienen que frenar por el calambre. ¿Por qué hemos evolucionado el calambre? Para frenar. Eso hace que el músculo libere el ácido láctico, recupere oxígeno y pueden volver a una función normal. Esto es una adaptación de estrés. No querés tenerla siempre. ¿Por qué? Porque la acumulación del ácido láctico causa daño en la célula. De vuelta es una adaptación de sobrevivencia hasta que las condiciones mejoren. Cuando nosotros le hemos sacado a la célula el CIL6 y lo hicimos con modelo genético,
hicimos célula y ratoncito donde le eliminamos CIL6, estaban constitutivamente, no tenían el represor, entonces constitutivamente producen lactato, incluso en condiciones normales de nutriente y oxígeno. Porque ya no está, como no está el represor, no importa el inductor. Sin CIL6, constitutivamente están estos genes activados, constitutivamente lactato. Eso es una adaptación única que se llama glicólisis aeróbica, en presencia de oxígeno. Y esa adaptación, esto no importa para los genetistas moleculares en la audiencia. Este es un paper que publicamos en el que vimos que CIL6 en realidad no está sentado en el promotor del gen, se mueve con la polimerasa para adentro y regula un step que se llama transcription elongation. Si alguno quiere le cuento después. Pero esta adaptación única de cuando uno saca CIL6, que se llama aerobic glycolysis, se la describió en cáncer. Este hombre que se llama Otto Warburg, que si yo tuviera hoy 2 horas le cuento la historia de este hombre porque es un investigador muy interesante, vivió en Alemania, era médico investigador, recibió el premio Nobel por descubrir el cytochrome pre-oxidase, la citocroma P450 de la mitocondria, recibe el premio Nobel por eso y lo nomina 27 veces más por el fenómeno de Warburg en cáncer. No recibió un segundo premio Nobel. Muchas historias de él se quedan en Alemania a pesar de la guerra. Era judío y homosexual y sobrevive durante Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por una razón que no sé si ustedes saben, pero Hitler tenía miedo a una sola cosa, y era morirse de cáncer. Pensaba que se iba a morir de cáncer y lo protegió. Fue la única persona que dijo a Warburg no lo toquen, seguía con... Y él, un tipo muy nacionalista, nunca se quiso ir, era muy centrado en su ciencia, no le importaba la política, y dijo, mientras yo pueda hacer ciencia, se quedó en Alemania, hizo trabajo increíble y fue el primero que dice, venía de un doctorado trabajaba con sea urchins, los urchins del mar, los erizos de mar, trabajaba con erizos de mar en respiración, por eso descubre la citocroma P-oxidasa. Cuando pone su propio laboratorio dice quiero estudiar cáncer, y lo primero que descubre en cáncer es en presencia de oxígeno las células cancerosas hacen lactato. ¿Por qué hacen lactato si tienen oxígeno? Él le llama aerobic glycolysis y nosotros lo llamamos fenómeno de Warburg. Yo le acabo de decir, sacábamos la sirtuina 6 y estas células en presencia de oxígeno hacían lactato. Se llama aerobic glycolysis. Nunca nadie describió que este es un fenómeno regulado a nivel de cromatina. Entonces me dejaron la pelota picando. ¿Cómo no vas a patear el penal? Estoy en un centro de cáncer, venía haciendo investigación muy básica y dije, a ver, agarremos unas cuantas células cancerosas, veamos cómo está la sirtuina 6. Y para nuestra no sorpresa en ese momento, pero la sorpresa de los demás, en cada modelo que sacamos CIL6, estas células cancerosas crecían muchísimo más agresivo, y crecían mucho más agresivo porque estábamos fomentando el fenómeno de Warburg. Entonces lo que vimos es, esto no tienen que entenderlo, muchos laboratorios cuando yo empecé a trabajar en Warburg ya estaban trabajando para entender el porqué. Warburg por años describió el fenómeno, nunca pudo entender por qué las células cancerosas que tienen un montón de oxígeno hacen esa adaptación de hacer lactato. ¿Qué le daba de ventaja a la célula cancerosa? No me voy a explayar mucho, les voy a decir que estas células cancerosas que te están replicando mucho necesitan, además de energía, materiales para construir. Como se están dividiendo mucho, necesitan materiales para hacer ADN y ARN, materiales para hacer lípidos para las membranas y materiales para hacer proteínas, porque por cada célula que se divide necesitas el doble. Eso se llama biomasa. El fenómeno de Warburg le permite a estas células sacar la glucosa para el costado. En vez de mandarla a la mitocondria para hacer ATP, la manda al costado para hacer biomasa, con muchos mecanismos metabólicos, que un montón de laboratorios estaban estudiándolo. El why, el por qué. ¿Cómo estas células cancerosas hacían Warburg? Nadie lo estaba estudiando. Toda la gente creía que era una adaptación randómica. Esas células que se cambiaban metabólicamente tenían una ventaja metabólica, podían proliferar más y tomaban todo el tumor. Nosotros con nuestros resultados dijimos, pará, si le sacás CIL6 es una manera que estas células pueden regular esta adaptación metabólica. Y decidimos estudiar esa hipótesis. Quizás las células cancerosas eliminan a CIL6 para adaptarse a hacer Warburg. En otras palabras, quizás CIL6 es lo que se llama un
gen supresor de tumores, tumor suppressor gene, que funciona porque cambia el metabolismo en las células cancerosas. Y ese es el resumen de mi trabajo. Hicimos varios modelos, hicimos un modelo de colon cancer, cáncer de colon, con un gen que estimula los tumores en colon, pero solo hace adenomas, tumores benignos. Cuando le sacábamos CIL6, esos adenomas se transformaban en adenocarcinoma. Tumores agresivos, esto es un invasive adenocarcinoma, mucho más agresivo si le sacas CIL6, y cuando inhibíamos glicólisis, los tumores desaparecían. O sea, esta adaptación que este gen cromatínico le daba a la célula era una adaptación metabólica, 100%. Si inhibíamos glicólisis, los tumores no crecían. El de la derecha es pancreatic cancer, ¿okay? Con un modelo se llama de un gen KRAS. El KRAS es un gen que está siempre mutado en pancreatic cancer. En los ratoncitos el KRAS alone solo no es suficiente para hacer completo adenocarcinoma. Cuando le sacábamos CIL6, completamente agresivos adenocarcinoma, y hacían metástasis, 50% hacían metástasis en hígado y pulmón, y es el primer modelo en ratón con metástasis en pulmón. Y les digo esto porque les acabo de decir al principio, decidimos empezar a estudiar metabolismo y metástasis por este modelo de ratón. Dijimos, tenemos un modelo único donde las metástasis salen tan rápido que seguro no van a estar acumulando mutaciones, no tienen tiempo de acumular mutaciones, tienen que estar adaptándose no genéticamente. Ya vuelvo a eso en un segundo. Bueno, no importa, muy rápido. Estas son las preguntas que hicimos más ahora, esos papers los publicamos hace varios años atrás, y las preguntas que nos interesaban con respecto a esta adaptación metabólica, que yo no les dije antes. Ustedes quizás algunos van a decir, para Raúl, ¿todas las células del cáncer están haciendo esa adaptación metabólica? Si vos te fijas, cada una de estas celulitas están haciendo Warburg. Nadie había estudiado eso, porque hasta ahora los instrumentos que tenemos para estudiar metabolismo eran instrumentos crudos. Se usa mucho espectrometría de masa. Para poder estudiar los metabolitos, usas espectrometría de masa, tenés que sacar pedazos del tumor, meterlo en el espectrómetro. Si sacas pedazos del tumor, no podés ver si el 10-20% de esas células están haciendo una adaptación metabólica y otras no. Hoy tenemos algunos elementos nuevos que nos permiten estudiar heterogeneidad del metabolismo. Y esa es una de las preguntas que decidimos estudiar. ¿El Warburg effect pasa en todo el tumor o son algunas celulitas? Y segundo, ¿cuán temprano esto pasa? Todo el mundo creía, yo les dije, creían que era una adaptación randómica. Algunas células que randómicamente adquirían Warburg, tomaban el tumor, y como se necesita para biomas, las células están proliferando mucho, son stage 3, stage 4 de cáncer, debe ser una adaptación tardía. Nosotros tenemos algunos indicios de nuestro trabajo de que esta adaptación de Warburg pasaba muy temprano durante el proceso de transformación cancerígena. Y eso es lo que estudiamos. No les voy a explicar, es mucho, y usamos el modelo intestinal, pero quiero que vean, por ejemplo, esto es un reporter fluorescente que te permite seguir genes glicolíticos. Y como es fluorescente, podés ver célula por célula, y quiero que vean acá, que no sé si alcanzan a ver que hay dos celulitas que están verdes. Las mismas dos celulitas están rojas. Esto es un organoide que crecemos como Gustavo, de los organoides transformados. No están todas las células rojas y verdes, que es un marcador de glicólisis. Solo algunas celulitas en el tumor están haciendo Warburg. Pero si vos le eliminás esas células, y eso era en organoides normales, hicimos después organoides transformados, porque dijimos, bueno, quizás en células normales algunas hacen Warburg por funciones que hoy no voy a tener tiempo de contarles, pero quizás en el tumor todas las células necesitan Warburg, obviamente. No es ese el caso, esto es un tumor. Hicimos un tumor donde expresamos estos reportes para seguir fluorescentemente glicólisis, lo pusimos en el ratoncito del tumor, sacamos el tumor, vimos con fluorescencia, y están viendo que algunas células son rojas. Las células rojas son las que se están dividiendo, y las células verdes son las que hacen glicólisis. No solo estamos viendo heterogeneidad, algunas células son verdes, sino que estamos viendo que las células que son rojas, que están dividiéndose, no son verdes. O sea, en este tumor, las células que están haciendo glicólisis no están proliferando. Y yo le acabo de decir que por 10 años el campo viene diciendo que estas células cancerosas hacen Warburg para hacer biomas, porque están proliferando. Y nosotros encontramos que las células de tumor que están haciendo Warburg no se están dividiendo. 3 años en review en Nature, porque no pude convencer a los reviewers de que lo que veíamos era un fenómeno verdadero.
Me decían, Raúl, estás haciendo algo más, un artefacto, sabemos que Warburg es para proliferación. El paper terminó en Nature Communication, un hermoso paper, pero no pude. Mandó un cuarto review a la editora, Raúl, ¿no está convencido? Le digo, después de un cuarto review, el cuarto le dijo, espectacular el paper. En la discusión pone una par de oraciones de que no podemos saber 100% si esto pasa en los tumores, al menos nos mandan otro review. La editora dice, ¿ves? No está convencido el review. Le digo, te acabo de decir que lo tenés que aceptar. Y le mandan un quinto review. Le digo, ¿querés mandar 10 reviews para encontrar alguno que te lo va a rechazar? Si esta es tu idea, estadísticamente, bueno, terminó en Nature Communication, un hermoso paper, en el que vemos que efectivamente Warburg no solo es heterogéneo, sino que en algunos tumores las células lo utilizan para algo diferente de solo proliferación. ¿Qué es eso diferente? No importa, esta es la caracterización de cuáles son las células esas, se llaman enterochromatin, son células enteroendócrinas que secretan hormonas y un montón de cosas, pero que tienen la capacidad de hacerse lo que se llaman tumor initiating cells, células iniciadoras de tumores. Y hacen Warburg, esas son las células, este es un marcador de esas células cromafínicas y este es el marcador de glicólisis. Son exactas las 3 células que están teniendo. Esas son las células que llevan al tumor, las purificamos, inyectamos. Solo las que tienen glicólisis dan tumores, por más que es heterogéneo y son solo 20%, si no tenés esa célula el tumor no crece. Esas son las células que permiten al tumor crecer y generalmente son las células resistentes a la terapia. Son células que proliferan poco, entonces cuando uno da quimioterapia que mata principalmente las células proliferantes, estas son las células que sobreviven. Entonces si podemos encontrar manera de eliminar estas células, vamos a tener mucha mejor respuesta tumorales, y hay un montón de grupos que están trabajando para ser inhibidores, otros no hago drogas, pero que están trabajando en ser inhibidores para alguna de estas enzimas para cambiar el metabolismo y que se mueran. Este es otro modelo y no lo voy a explicar, solo para decirle, esto no es solo un fenómeno de colon cáncer. Cuando hicimos en este modelo de squamous cell carcinoma de la piel, escamoso, vimos el mismo fenómeno. No todas las células están haciendo, solo las células basales del tumor están haciendo glicólisis, las podemos purificar por sorte de FACS, por FACS. Citometría del flujo. Por citometría del flujo pudimos purificar las células, hicimos análisis de ARN, y no tengo la diapositiva acá, pero hicimos también single cell RNA sequencing, lo que dijo Gustavo, en estos tumores, y vimos que hay una población específica dentro de este tumor de piel, que se llama tumor propagating cells, las células propagadoras de tumores, que son las que hacen glicólisis. O sea, si no podés adaptarte con este mecanismo metabólico, no podés crecer como célula cancerosa. No necesito repetir la conclusión. Les quede solo un mensaje. Primero, las células cancerosas se adaptan metabólicamente, no randómicamente. Eliminan genes en la cromatina que les permite hacer esta adaptación metabólica. Y segundo, es una adaptación heterogénea. No todas las células cancerosas están haciendo esto. Y un concepto importante, porque hoy sabemos que en cáncer muchas de las características de las células cancerosas son heterogéneas. Por eso se está estudiando cada vez más con single cell RNA-seq para entender individualmente cómo son las diferentes células de cáncer. Y esto voy a pasar muy rápido. Como les dije, estamos estudiando metástasis y vimos que era el modelo del ratón que hicimos, hacía metástasis en páncreas y en hígado muy rápido, y cuando estábamos publicando este paper grande del mecanismo, del modelito del ratón de páncreas, de cáncer de páncreas, salieron 2 papers en Nature Genetics en humanos, y fueron los 2 primeros papers que comparan genéticamente tumores primarios con metástasis. Y lo que vieron estos 2 estudios es que cuando uno compara genéticamente, las metástasis son muy parecidas a los tumores primarios. No hay adaptaciones genéticas, no hay mutaciones, amplificaciones de lesiones que cambian cuando esas células cancerosas van al sitio metastático. Y lo que estos 2 papers concluyen, por más que era un estudio descriptivo, ellos sacan la muestra de los pacientes, hacen secuenciamiento y ven qué son las diferencias. No pueden hacer experimentos, son pacientes. Entonces concluyen dicen, por lo que vemos acá, la manera que estas células metastáticas se adaptan tiene que ser una manera no genética. Y este segundo paper incluso va un puesto más y dice, por lo que vemos de los cambios, creemos que lo que está cambiando es cromatina y metabolismo. Tenemos el ratoncito que hace metástasis muy rápido, le digo un apodo, mira, tenemos un modelo perfecto.
Si a los 3 meses están haciendo metástasis, no van a tener tiempo de hacer mutaciones. Veamos qué son los cambios no genéticos que tiene esta metástasis que les permite crecer. Long story short, sacamos ARN de estos ratoncitos, del tumor primario, de los linfnodos, de los ganglios linfáticos y de las metástasis. Ella venía de un background de trabajar con cáncer de mama y dijo: Raúl, yo trabajé con un modelo de cáncer de mama que cuando inyecto en semanas estos ratoncitos hacen también metástasis en el pulmón. ¿Te parece que comparemos los dos? Comparemos. Barato, comparemos. Hizo todo el estudio transcripcional, qué significa, vio qué cambiaba de expresión, no amplificación o deleciones en el ADN, qué se estaba expresando diferente entre el primario y las metástasis. Y encontramos un grupo de 136 genes que le llamamos la metastatic signature, la signature de metástasis, común a todos los modelos que vimos. Hicimos en otro modelo más, en todos los modelos estos genes están cambiando específicamente la metástasis. Mucha gente estaba haciendo esto. La cosa diferente que hicimos en el laboratorio es que lo agarramos, esos 136 genes, los eliminamos usando CRISPR en modelos in vitro, que es un modelo especial que se llama 3D. ¿No? Las células normalmente las crecemos en cultivo en 2D, no es el modelo más perfecto para estudiar metástasis. Podés crecer en 3D las células en soft agar, que es muy difícil de hacer high throughput en estos platitos de 96, es muy difícil de hacer soft agar. La chica postdoc mío consiguió hacerlo, la tuvo muy bien, y en cada uno de estos pocillitos eliminó uno de estos 130 genes. Y seguimos solo los genes que afectaban el crecimiento de las células metastásicas, no afectaban el crecimiento de las células primarias. Y ahí tiene un ejemplo de cómo se ve. Este es un gen que cuando lo eliminas no pasa nada, y estos son dos genes que cuando lo eliminas desaparecen las células en cultivo metastáticas. Hicimos un montón de validaciones, en 2D no le afectaban, a los celulones primarios no le afectaban. Ya les mostré un ejemplo rápido, y seguimos. En realidad la historia de hoy es de un gen, de un paper que estamos ahora recién aceptado en Nature Cell Biology, de un gen que se llama GSTT1, GSTT1. No importa, es una enzima, una transferencia de glutatión, no tienen que saber qué hace. Es una enzima que se expresa solo en el hígado normalmente, las células normales no expresan este gen, y nunca se lo estudió en cáncer. ¿Por qué no se lo estudió en cáncer? Estaba recontra elevado en la metástasis. ¿Qué les dije yo? Hasta hace muy pocos años, la mayoría de nuestros conocimientos de tumores son de tumores primarios. Y si uno estudia solo tumores primarios, este gen no va a aparecer. No se expresa en tumores primarios, solo se expresa en la metástasis. Entonces no hay bases de datos que muestren que este gen está elevado en cáncer, porque no tenemos todavía bases de datos para metástasis. Lo decidimos estudiar, y estas son algunas imágenes. Estos son tumores primarios, usamos un anticuerpo verde para medir la expresión de GSPT1, y ven que en los primarios, esto es nuestro modelo ratón, estos son en muestras humanas de un programa de autopsia que tenemos en el MGH. Yo puedo recibir muestras de estos pacientes, y estos son tumores primarios del paciente, estas son muestras metastásicas, y todo lo que tienen que ver que esto está rojo nomás, esto está rojo y verde. En metástasis se está expresando este gen en el tumor primario. En 2D, el cultivo 2D, que les dije que no es un modelo de metástasis, cuando uno elimina este gen no pasa nada. El modelo 3D, repetimos el screening original, las células desaparecen. Y en vivo, lo pusimos a los tumores en los ratoncitos con o sin este gen GSTT1, los tumores primarios crecen perfecto, no le importa este gen. Vemos en el pulmón, la metástasis desaparece. No están más chiquitas, no están un poco más chicas, desaparecen. Y esto yo le quise convencer a un editor de la revista Lab, me dice: "Oh, hay otro gen de metástasis". Le digo: "Mira la data, no estoy jugando con los p-values para que vea la estadística de los error bar. Me desaparecieron las metástasis". Esta es la gráfica, aquí. Esto es lo que se ve. Control, eliminamos el gen, lo volvemos y lo expresamos de más al gen. Cuando lo expresas de más, tenés más metástasis. No solo es necesario, sino es suficiente. Muy único para metástasis, y ya tengo 2 colaboradoras que son bioquímicas y que hicieron inhibidores para otros miembros de la familia, para enfermedades de hígado, y me dijo, colaboramos con ellas para hacer estudios in vitro de esta enzima, y me dijo: "Raúl, tenés que hacer un inhibidor". Así que estamos colaborando con ellas para ver si testeamos ya desarrollar inhibidores para otros de la familia, y queremos ver si alguno de estos inhibidores puede servir para GST. Esto no vale ni la pena que les muestre. El paper estaba aceptado en Nature Cell Biology
y es uno de los primeros papers que describe un gen específico de metástasis. Si ustedes leen la bibliografía van a decir, describimos este gen que es muy importante para metástasis, y nombran a KRAS, que le acabo de nombrar, MYC, son genes que son importantes para el tumor primario y que se overexpresan un poco más en la metástasis. Genes específicos de metástasis hay muy poquito. Y a terminar con esta diapositiva, cuando estaba preparando la charla, porque quería contar algunas de las diapositivas históricas de cuando estuvimos aquí en la Sociedad Científica. Me fui a una primera charla, vine aquí en el 2008. Yo había empezado mi laboratorio un año antes y vine a contar de qué estaba empezando a trabajar en mi laboratorio. Y tengo la última diapositiva, no la puse aquí, en la que yo contaba lo que yo estaba empezando a hacer y contaba cómo lo que yo estaba haciendo podía no influenciar a mejores terapias para cáncer. ¿Qué pasa con la investigación en cuanto a terapia de cáncer? Y yo terminé esa diapositiva diciendo, hay que tener paciencia. Tengo escrito, paciencia, se vienen cambios grandes. Eso fue hace 2008, estamos a 16 años. Esta diapositiva, ese dibujo se llama Hallmarks of Cancer, lo publica un investigador que se llama Bob Winder, que es muy reconocido en cáncer. Hizo un resumen de si hoy tenemos que resumir cuáles son las características que generan cáncer. Él lo resume en esas 8 o 10 características, que son adaptaciones que si la célula hace esas adaptaciones va a crecer como célula cancerosa. ¿Ok? Esas son adaptaciones moleculares. Lo que ustedes ven a los costados afuera en el segundo círculo son un montón de drogas que se están o en desarrollo, que ya se desarrollaron, para atacar cada una de estas características de cáncer. ¿Ok? Lo que ven aquí en negro son drogas ya aprobadas para tratar cáncer. Y ya hay en negro aprobadas para básicamente todos los mecanismos moleculares que causan cáncer. No son quimioterapia, no le tiramos una bomba al cáncer y esperamos que la quimio lo mate porque también nos va a matar nuestra célula. La mayoría de las drogas quimioterapia lo que hacen es afectan la proliferación celular de células normales y células cancerosas. Todas estas drogas que están aquí en esta slide son drogas que salieron de estudios moleculares. Se llaman targeted therapies, terapias targeteadas. Dirigidas, terapias dirigidas, terapias que van específicamente para una mutación de un gen que cambió una proteína y hicimos una droga que específicamente se agarra a esa proteína. Son mucho menos tóxicas porque no tenemos esta proteína mutada en las células normales, por eso funcionan mucho mejor. Todas las que están en negro, drogas aprobadas para los diferentes mecanismos. Lo que están en rojo son drogas que ya están en fase 3 y esta que se llama la BT-263 la puse en rojo el año pasado, estaba en negro, hace 2 meses estaba aprobado el navitoclax para unas cuantas leucemias. ¿Okay? Estamos en el medio de una revolución. Hoy me preguntan, ¿estamos curando cáncer? Y yo digo, depende del cáncer. Estamos curando un montón de cáncer. Y estoy usando la palabra cura. Si aquí veo que hay varios oncólogos sentados, hace unos años atrás yo decía cura, me pegaban un chirlo. ¿Cómo decir cura? No le podés decir a un paciente que está curado de cáncer porque sabemos que tarde o temprano esos tumores vuelven. Hoy tenemos cura de cáncer. Una de las principales revoluciones se dio por la inmunoterapia. Está nombrada aquí a la derecha, las drogas que afectan el sistema inmune. Uno de los primeros que se describió, una molécula se llama CTLA4, un investigador se llama James Allison. Cuando nadie le creía que el cáncer se podía curar con el sistema inmune, él dijo: el sistema inmune nos defiende de todo lo que es extraño. La célula cancerosa es para el cuerpo una célula extraña, tiene que poder curarnos. ¿Por qué el sistema inmune no nos ayuda a proteger? Y él dice, debe ser porque hay mecanismos inhibidores del sistema inmune que el cuerpo desarrolló para protegernos de autoinmunidad. Como nos protege de autoinmunidad, nos jode la posibilidad de que el sistema inmune ataque a las células cancerosas. Si yo encuentro esas moléculas que inhiben y las inhibo a las inhibidoras, ahora las células inmunes pueden atacar el cáncer. Encontré una molécula, se llama CTLA4, fue a compañías de drogas, nadie lo escuchó. Ninguna de las compañías grandes lo escuchó. Una compañía chiquita dijo: nosotros creemos en vos, se llama Celgene. Celgene era chiquitita, sí, Celgene la vendió a Bristol Myers Squibb por $35 billones. Después de 10 años de trabajo de James Allison, cuando dijo, me parece que sí funciona. Y ahí Bristol Myers dijo, nos interesa, y hoy están triplicando la inversión. En el 2011 se aprueba la primera droga de inmunoncología
James Allison publica su primer paper en 1997 describiendo el CTLA4 y recibe el premio Nobel por Pasuku Honge, que encuentra otra de estas moléculas inhibidoras en el 2018. Ya para entonces había un montón de estas drogas que estaban en clínica aprobadas. Hoy hay 102 drogas aprobadas para inmuno-oncología, y no sé si tengo acá, hay aproximadamente 144.000 clinical trials hoy. ¿Está puesto? 486.000. La corregí a la slide anteayer. 481, entra a la página de la NCI, clinicaltrial.gov, 486.000 trials hoy para inmunoterapia. Explotó porque curan. Y hoy en combinación, Gustavo les nombró las CAR-T, las células T modificadas. Una miembro de mi Cancer Center, Marcela Maus, es una investigadora que trabaja con CAR-T, publicó hace una semana, que estuvo en todas las noticias, en la tapa del New York Times, CAR-T que viene ya aprobado para leucemia, para células para el cáncer de la sangre, el primer trial para glioblastoma. Le inyectó, el año pasado estuve con Marcela, estaba en una cena del Cancer Center, sacó el celular y me dijo, mirá Raúl, hace 3 semanas inyectamos las células T en este paciente y me mostró el glioblastoma, creo que desapareció el paciente. Me dice, uno de 3 pacientes, salió hace semanas el paper en New England Journal of Medicine, revolucionario, el primer tratamiento para glioblastoma que no es quimioterapia, solo inyectando las CAR-T, sin tratamiento adjuvante. Y esto no sé si hay, yo lo puse para la juventud, pero me parece que hay unos cuantos estudiantes que están. Bueno, a los que no son estudiantes no les da mensaje, ustedes ya están del otro lado. Pero a ustedes que son estudiantes, ¿ok? ¿Qué nos llevó? Porque siempre que damos charlas y venimos al lugar donde salimos, preguntan, ¿qué nos llevó a estar donde están? Y este es mi mensaje, no es nada mágico. Nada mágico, ¿ok? Creo que lo más importante de lo que dice son 2 cosas. Uno, no se desilusionen fácilmente. Gustavo les dijo, nos fuimos a Israel con una respuesta negativa. Nos dijeron, no tenemos lugar para ustedes, sacamos los pasajes y dijimos, alguien nos va a recibir. No se desilusionen fácilmente. La ciencia es difícil y la vida es difícil. No solo los experimentos, 10, 11 de 10 no funcionan, 11 10 cosas en la vida se les va a complicar. Cuando nos fuimos sabiendo que dejábamos atrás a la familia. No es fácil. La gente cree, los mellizos se fueron, vamos. Y a los 2 meses están llorando por los rincones porque deciden, no me han dicho que es tan difícil. Es un exilio científico lo que uno hace. Pero lo haces porque querés seguir tu pasión, porque crees que podés ser feliz haciendo ciencia. Y ese es el último punto de acá. Si no disfrutas lo que estás haciendo, sentarte, pensar y cambiar. ¿Ok? Nada es definitivo menos la muerte, así que hagan lo que hagan, háganlo porque lo disfrutan. Si no están disfrutando lo que hacen, siéntense y piensen de vuelta si eso es lo que quieren hacer. Mucha gente que pasó por mi laboratorio, hoy el laboratorio y muchos colaboradores, la ciencia hoy es colaborativa. La ciencia del investigador que está solitario, 20 años, Fred Sanger, 2 premios Nobel, ¿ok? Se murió solo haciendo ciencia increíble. Hoy en día es tan compleja la ciencia que si no colaborás no podés avanzar. Un montón de colaboradores que nos permiten hacer lo que hacemos. Este es mi laboratorio y de gente toda extraordinaria, bien internacional, y esta chica que está en el medio es, yo digo, chica tucumana, cuando la presento a la Belén me pega, me dice, soy santiagueña. Hizo su doctorado aquí en Tucumán. Veo mucha gente del instituto de ella, está hoy haciendo postdoctorado en mi laboratorio, la Belén. Se puede salir, se puede llegar. Si les interesa, pueden hacer ciencia aquí, pero si les interesa, se puede salir. Con eso termino. Bueno, más que todo agradecer, Carlos, creo que no.
Creo que esto, lo mejor de todo esto es que para muchos nos abre la cabeza en muchas cosas, y más para gente que realmente está por ahí, no para los que estamos terminando, sino para los que estamos empezando. Yo lo podríamos, para los que tengan ganas y quieran hacer alguna pregunta, podríamos aprovechar, no lo vamos a tener muy seguido los dos, así que si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo. Lo más fácil, mande un email. Contesto email, si no el mismo día, 2 o 3 días máximo de distancia, todos los emails que recibo los contesto. Así que si están interesados de alguna cosa específica que dije, nos manden un email con alegría, les vamos a contestar. Yo, una sola pregunta, creo, ahora no sé quién es Raúl y quiere preguntar, creo que preguntar. ¿Cuánto tiempo se va a necesitar para poder llegar a ser órgano para trasplante? Yo creo que no estamos tan lejos. No, acaban de poner son órganos de chanchos modificados. La pregunta es cuántos años hasta que podamos usar la célula madre pluripotente para crear órganos que puedan usarse para trasplante. Yo no quiero poner años, porque si uno dice 30 años o 20 años, para algunos es poco, para algunos es mucho, siempre usamos la respuesta, va a ser antes de lo que pensamos. Una respuesta. Lo que dije los 150 años, yo creo que es muy real. A pesar que podemos hacer todas estas células, lo que hace el cuerpo sigue siendo extremadamente complejo. Porque poner neuronas es una cosa, poner neuronas con astrocitos es otra, tener cerebro a órganos pero que no tienen vascularización no es lo mismo, y el sistema inmune, lo que hace el cuerpo realmente de extraordinario y es complejo. Todo el campo de la ingeniería tisular, la tissue engineering, que ya hace muchos años existe, es extremadamente simple. Nosotros nos matamos haciendo transferible órganos que tienen 8 o 9 tipos celulares, y la gente que hace tissue engineering pone un scaffold de plástico, pone un canalículo en el medio, pone una célula aquí, una célula acá, y ven si se comunican. Y nosotros vamos a los tissue engineering, a los expertos, y decimos, no, necesitamos una cosa tridimensional, y no, todavía no estamos ahí. Entonces, hay que tener paciencia, va a ser antes de lo que uno cree, pero va a llevar muchos años. Yo te voy a dar un ejemplo muy concreto. Compré hace 5 años una impresora 3D. Sí, con eso están Y impresora 3D. Pagué $400.000. Teníamos un grande, $1 millón para gastar en el equipo. Un palo de solo en el equipo. Entonces, entre otras cosas, convencí al centro a hacer la impresora 3D. $400.000. Era como comprar un Rolls Royce, mucho más caro que un Rolls Royce, de impresoras. Fue tan sofisticada y complicada la impresora que nunca logramos poner a alguien que necesitaba estudiar full time 4 años para poder usarla, a crear algo que tenga sentido. Por supuesto, la tecnología avanzó, hoy se puede comprar por $15.000 una impresora que tiene mucha más capacidad, pero se sigue, si uno busca en el campo lo que es la impresión 3D para crear un órgano 3D, también sigue siendo relativamente muy rudimentario, porque la combinación de las distintas células es la parte donde las cosas se ponen más difíciles. Entonces, quisiera decirte que va a ser pronto, el campo está yendo para otro lado también, por ejemplo, utilizar órganos directamente de animales que son modificados, se acaba de publicar, con CRISPR se eliminan los genes que reconocen un órgano de un chancho como de chancho y se lo utiliza para trasplante. ¿Cómo mandar o no? Todavía no se sabe si mandar bien, se cree que sí. Primero se hizo en el MGH y se lo liberó al paciente hace una semana y se fue a la casa. De chancho con CRISPR. Así que se está viendo por ese lado. Se va a utilizar la gente que defiende los animales y una cosa más, le dije que es un sacrificio irse, y es un sacrificio irse, no es sencillo, y el pato lo paga la familia que se queda y la familia que acompaña. Aceptada mi mujer aquí, que tuve la suerte que pudimos venir juntos, se viene bancando 20 años de estar afuera, porque es la decisión que hicimos juntos, pero siguiéndome a mí, que quería seguir una carrera de ciencia. Así que el sacrificio no es sencillo, pero de vuelta es la decisión de si uno quiere seguir a sus sueños.